La dictadura aprobó esta semana una ley que prohíbe el uso y comercialización de medios aéreos, navales y terrestres no tripulados, conocidos como drones. En la exposición de motivos alega que el uso de estos medios constituyen una amenaza y riesgo para la paz, la soberanía, la independencia, la autodeterminación y la integridad territorial. De la misma forma, la reforma a la ley migratoria y una adición al Código Penal aprobadas el 28 de noviembre de 2024 establece que el gobierno puede denegar el permiso de entrada al país a quienes menoscaban la soberanía o representen un riesgo social. Asimismo, imponen hasta 6 años de cárcel a quienes ingresen o salgan del país de manera irregular para cometer menoscabo a la integridad, un delito que puede ser inventado a voluntad por los agentes de la dictadura. Un reporte de Confidencial publicado el viernes 13 de diciembre revela que el paso por la frontera no se ha disminuido y hasta ahora no hay mayores controles en víspera de las fiestas de fin de año, cuando miles de migrantes que trabajan en Costa Rica, El Salvador o Honduras suelen ingresar al país para pasar Navidad y Año Nuevo con sus familias. Lo mismo ocurre con nicaragüenses que quieren visitar a sus seres queridos en los países vecinos. ¿A qué le teme la dictadura al formalizar legalmente estas medidas represivas? Mientras en San José, Costa Rica, se celebra la fiesta navideña de las luces con 400 drones, en Nicaragua el régimen prohíbe el uso de estos dispositivos que promocionan el turismo. ¿Qué tipo de paranoia les invade para intentar sembrar el temor y zozobra a los nicaragüenses que quieren hacer uso de su libertad de movimiento para visitar a sus familiares durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo? La dictadura Ortega Murillo excarceló a unos 40 nicaragüenses que permanecían bajo desaparición forzada tras ser detenidos ilegalmente entre el 22 y el 28 de noviembre de 2024. La mayoría de ellos fueron enviados a sus casas en diversos departamentos del país la noche del miércoles 11 de diciembre de 2024, bajo un régimen de arresto domiciliario de facto con la condición de reportarse periódicamente en la policía de Managua, aunque vivan fuera de la capital, lo que significa que pasarán la Navidad bajo vigilancia y control de los agentes de la dictadura. Los ciudadanos estaban recluidos en el sistema penitenciario de Managua, en donde tuvieron una audiencia judicial por videollamada en las que les notificaron que tenían cargos por supuestos ciberdelitos y traición a la patria. Al menos 5 ciudadanos detenidos en la misma fecha de noviembre fueron desterrados en las cercanías de la frontera de Peñas Blancas hacia Costa Rica, entre ellos el periodista y empresario Henry Briceño, su esposa y sus 2 hijos. Unos 30 nicaragüenses permanecen todavía prisioneros en las cárceles del régimen Ortega Murillo. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, le dio instrucciones a su canciller para que amonestara a la embajadora nicaragüense en su país, Consuelo Sandoval, debido a los excesos que comete el expresidente panameño Ricardo Martinelli como asilado en la sede diplomática. La Cancillería de Panamá convocó a la embajadora nicaragüense para expresarle su preocupación por los reiterados comentarios políticos vertidos por el expresidente panameño Martinelli a través de redes sociales, así como por las reuniones partidarias que sostiene la embajada nicaragüense. Cumplan con los convenios internacionales de asilo. Tan sencillo como eso. No transformemos ni esa ni ninguna embajada en un centro político. Estamos también ante un país que no tiene ni Dios ni ley, que es Nicaragua. Por eso existe la pregunta. Hay que entender también que no estamos trabajando con un país común y corriente respetuoso del derecho internacional. Este no respeta ni el internacional, ni el interno, ni ningún derecho en Nicaragua. El gobierno de Mulino solicitó a la embajadora que Martinelli se limite a respetar el convenio sobre el asilo político. El mandatario panameño era considerado hasta antes de su triunfo electoral como el delfín político del expresidente Martinelli, quien se asiló en la embajada nicaragüense en febrero de 2024 tras ser condenado por actos de corrupción en su país. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos investigará las prácticas laborales, de derechos humanos y del Estado de Derecho en general, aplicadas por la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua. La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció este 10 de diciembre de 2024 que la investigación se llevará a cabo de conformidad con la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en su forma enmendada, pues les preocupa que Nicaragua está participando en ataques represivos y persistentes contra los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Los resultados de la investigación podrían provocar represalias arancelarias por parte del gobierno de Estados Unidos y hasta la suspensión de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de CAFTA, según el economista y ex viceministro de Hacienda nicaragüense Juan Sebastián Chamorro. En este caso, el representante de comercio o la oficina de la representante de comercio, para ser más preciso, ha abarcado una amplia gama de irregularidades de Nicaragua y que entorpecen el comercio, comenzando por los asesinatos, las desapariciones forzadas. Todos estos elementos que la dictadura de Ortega ha perpetrado exacerban la explotación de los trabajadores nicaragüenses en la violación de sus derechos, al igual que los derechos de todos los nicaragüenses, y que por lo tanto entorpecen el comercio internacional. Esta es una investigación que va a tener desde ya serias consecuencias en la economía nacional. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua. El gobierno de Ortega ha puesto sus esperanzas en el comercio con China, pero el gigante asiático apenas compra 1% de las exportaciones nicaragüenses. El dictador Daniel Ortega cambió su postura con Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, luego que éste huyera del país y se refugiara en Rusia. De una declaración oficial de apoyo al régimen tiránico el pasado 1 de diciembre, en la cual rechazaba la ofensiva insurgente, Ortega pasó a una actitud comedida y conciliadora. Sus declaraciones las pronunció durante un acto de graduación de oficiales del Centro Superior de Estudios Militares, en las que, en vez de lanzar sus ataques virulentos, hizo un llamado a la paz. Desgraciadamente, pesa más la actitud diabólica de los que siguen disputándose tierras que le pertenecen a otros pueblos. Nosotros, lógicamente, nos sumamos a los llamados de paz que han hecho muchos pueblos y organismos. Algunos analistas internacionales consultados por Confidencial aseguraron que la prudencia de Ortega se debe a que los rusos demostraron que no cuentan con la capacidad de mantener el apoyo a un gobierno aliado en una situación de crisis militar, y que al final el gobierno de Putin apoyó la salida del tirano y terminó entendiéndose con las fuerzas rebeldes sirias para conservar los intereses militares que preservan en ese país. Las fotografías del dictador Daniel Ortega, demacrado, luciendo una descuidada vestimenta, posando con trabajadores de uno de los canales de televisión propiedad de su familia, ha provocado revuelo entre sus propios partidarios e integrantes del gobierno. Días después, Ortega apareció públicamente en la entrega de una flota de buses chinos para diversas regiones del país. Sin embargo, fuentes médicas consultadas por Confidencial observaron que la imagen y el comportamiento de Ortega pueden sugerir que enfrenta problemas conductuales en los que el paciente padece frecuentemente de desorientación y falta de memoria. Los partidarios del FSLN se preguntan quién está a cargo del comandante, pues todo hace indicar que abandonó su casa y sus oficinas sin que nadie lo oriente y hasta caminó algunas cuadras fuera de su residencia. Las imágenes de Ortega desorientado se exhiben pocas semanas después de la aprobación de una carta magna que otorgará a su esposa Rosario Murillo el cargo oficial de copresidenta, lo que aumenta las incógnitas si el caudillo jugará algún rol determinante o se convertirá en una figura decorativa que la copresidenta necesita para gobernar. El cómic Bestia, inspirado en la historia de Nicaragua, fue presentado este viernes en España por sus autores, el escritor británico John Carlin y el ilustrador español Oriol Malet, junto a la poeta Yoconda Belli. La obra se basa en Rebelión en la Granja, la clásica fábula política de George Orwell en la que se resalta las desigualdades surgidas en las luchas sociales y la corrupción del poder. Pero también se inspira en los hechos ocurridos en Nicaragua, donde una revolución derrocó a una dictadura en 1979 y después de su derrota electoral en 1990, regresó al poder con el binomio Ortega-Murillo imponiendo una nueva dictadura familiar totalitaria. Carlin brindó una entrevista al programa esta semana, que será transmitida este domingo 15 de diciembre.